La última invitación. Capítulo 5. Desde siempre. El mensaje del primer ángel comienza con las buenas noticias eternas o evangelio eterno. De todas las ocasiones en que la palabra evangelio aparece en la Biblia, esta es la única vez que va acompañada del adjetivo eterno, un término que Juan usa en otros lugares junto con la palabra vida. Es decir, en referencia a la vida eterna que podemos tener en Jesús. Por ejemplo, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Juan 6:47. El Evangelio es eterno porque fue formulado por Dios en la eternidad y permaneció oculto hasta que se manifestó en Jesús. De hecho, el Evangelio, la esperanza de vida, fue creada incluso antes del comienzo del mundo. Piensa en estas palabras del apóstol Pablo: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables en sus ojos. Efesios 1:3-4. Fuimos escogidos en Él antes de la creación del mundo, e incluso antes de que existiéramos. El plan de Dios era que todos alcanzáramos la salvación en Él. Esto no es doble predestinación, la idea de que Dios elige a unos para salvación y a otros para perdición. No, todos, cada ser humano, fueron predestinados para la salvación. Y depende de nosotros elegir si la deseamos o no. El plan de Dios, incluso antes de que existiera el mundo, era que todos tuvieran vida eterna en su Hijo. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Hebreos 2:9. ¿Por qué morir por todos si no estaba planeado que todos los seres humanos fueran salvos, incluso si al final no todos finalmente terminen aceptándola? Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Isaías 53:6. ¿Por qué cargar el pecado de todos nosotros si la intención no era perdonarnos a todos nosotros? El hecho de que no todo el mundo haga uso de este ofrecimiento no lo limita, así como el hecho de que haya gente que se muera de hambre en un mercado abundante tampoco significa que no haya suficiente comida. Todo se remonta a la idea, como se señaló anteriormente, de que originalmente fuimos creados para la vida eterna. Desde el principio se suponía que íbamos a vivir para siempre. Sin embargo, incluso antes de crear este mundo, Dios sabía lo que sucedería. Sabía que la humanidad caería. Así, ideó el plan capaz de llevar la salvación a todos, a cada uno de nosotros. Este es el Evangelio eterno. Fui enviado para que el pueblo que Dios ha elegido tenga fe en él, y para que conozca la verdad que enseña cómo servir a Dios. La meta es que tengan la esperanza de vida eterna que Dios prometió desde antes de que el tiempo existiera. Tito, capítulo 1, versículo 1 y 2. Antes de la fundación del mundo era una cosa. Sin embargo, se nos prometió la vida eterna antes de que el tiempo existiera. ¿De qué tiempo? Esto es interesante a la luz de la ciencia moderna, que enseña que hace miles de millones de años la materia, la energía, el espacio y el tiempo se crearon a la vez. El tiempo mismo tuvo un comienzo, y en algún momento no existía, y según Pablo, fue entonces antes de que su comienzo, antes del tiempo mismo, cuando Dios nos prometió la esperanza de la vida eterna. Exactamente cuándo fue eso, nadie lo sabe. Sin embargo, podemos estar seguros de que fue hace mucho tiempo. No es de extrañar que se lo llame el Evangelio eterno, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha.
Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora, en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Antes de que comenzara el mundo, antes del tiempo mismo, la deidad planeó que Jesús, el Hijo de Dios, derramaría su sangre por la raza humana. No es de extrañar que Jesús sea llamado el Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13:8. El plan de salvación fue ideado antes de que lo necesitáramos, para que estuviera allí cuando lo necesitáramos. Y ha sido el mismo Evangelio, el mismo plan de salvación, desde antes de que comenzara el tiempo hasta que se proclamó el Evangelio en el mensaje del primer ángel. Solo hay un Evangelio y se formuló por primera vez en la eternidad pasada, y sus frutos durarán por la eternidad futura. El mismo Pablo declaró, incluso advirtió, que aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, como ya lo hemos dicho. Ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Gálatas capítulo 1, 8, 9. Este versículo fue proclamado por primera vez a Adán y a Eva en el Edén, Génesis 3:15, después de que cayeron y trajeron el pecado y la muerte a nuestro mundo. Este mismo evangelio le fue predicado a Abraham. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Gálatas 3:8. Ver también Génesis 22:18. Era el mismo evangelio que se predicó al antiguo Israel en medio de su peregrinaje por el desierto. Hebreos 4:2. Este mismo evangelio fue lo que el cielo predicó a los pastores fuera de Belén acerca del nacimiento de Jesús. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Fue el mismo evangelio que Jesús predicó. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Marcos 1:15. Fue el mismo evangelio que salvó al ladrón en la cruz, a quien Jesús le había prometido la vida eterna. Lucas 23:43. Y fue el mismo evangelio que Jesús les pidió a los discípulos que predicaran hasta el final. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Y el mismo evangelio, el evangelio eterno que el primer ángel proclama al mundo. El mensaje eterno que contiene es que la salvación, la vida eterna que debíamos haber tenido desde el principio, solo se alcanza por la fe en Jesús. Solo cuando tomamos posesión por fe de la justicia perfecta de Jesús, dependiendo completamente de sus méritos, no de nosotros mismos, podremos recuperar la vida eterna a la que deberíamos haber tenido acceso desde el principio. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Si hay un texto que prueba la salvación por gracia, no por obras, es este. Si fuimos llamados a la salvación antes de que existiera el mundo, entonces la salvación no puede basarse en nuestras obras, porque fuimos llamados en Él antes de que existiéramos y pudiéramos hacer cualquier obra. Que te prometieran algo antes de que existieras, antes de que pudieras haber hecho algo para merecerlo, si eso no es gracia, ¿qué es? Además, como hemos visto, Jesús, quien creó todas las cosas, San Juan 1, versículo 1 al 3, se encogió para convertirse en un bebé humano, que creció hasta la edad adulta, vivió una vida sin pecado y luego ofreció esta vida en sacrificio por nosotros. Dios mismo murió por nosotros, como si eso no fuera suficiente para salvarnos. ¿Necesitamos nuestras propias obras también? Una escritora cristiana lo expresó así:
Si ustedes reúnen todo lo bueno, santo, noble y amable en el hombre, y luego lo presentan ante los ángeles de Dios como si desempeñara una parte en la salvación del alma humana, o como un mérito, la propuesta sería rechazada como una traición. De pie ante la presencia de su Creador, y mirando la insuperable gloria que envuelve su persona, contemplan al Cordero de Dios entregado desde la fundación del mundo a una vida de humillación, para ser rechazado, despreciado y crucificado por hombres pecadores. ¿Quién puede medir la infinitud del sacrificio? Este Evangelio eterno es el fundamento de los mensajes de los tres ángeles, porque sin él, sin la promesa de la vida eterna, el gran centro del Evangelio, ¿qué más importaría? Sin esta promesa seríamos el polvo que es llevado por el viento, o como cenizas olvidadas por el tiempo. Sin lugar a dudas, después de todo lo que hemos pasado, después de todas las pruebas, las dificultades y las angustias por las que hemos atravesado, terminar así no parece que valga la pena, casi no tiene sentido. No tiene sentido porque nunca se supuso que así fuera. El pecado lo trastocó todo. El Evangelio eterno es la solución de Dios para restaurar la normalidad, la cordura y la vida en un mundo inmerso en la anormalidad, la locura y la muerte.